Bueno, Ballarino, seguimos importunándolo, porque esta es la cuestión. Estaba la cuestión de lo que se viene haciendo desde el año pasado con el sistema de salud. Yo más o menos recuerdo algo, pero ya son tantas cosas que se olvidan. ¿Por qué no nos hace un poquito el planteo de lo que se presentó el año pasado y cómo se intenta hacerlo ahora? Bueno, sí, nosotros no nos olvidamos porque nos parece un tema central. El año pasado presentamos un proyecto de ordenanza pidiendo una guardia pediátrica permanente. Lo que nosotros decimos es que en Ituzaingó, hoy por hoy, la pediatría no cubre las 24 horas en las salitas de Ituzaingó, no hay ninguna sala ni ningún efector de salud que tenga una guardia 24 horas para atender a los niños y niñas de la ciudad. Y bueno, visto y considerando que hay mucha gente que no tiene otra cosa que el sistema público de salud para atenderse, nos parece muy importante. Nos conmovió mucho un caso que conocimos de una nena que se había lastimado la cabeza y la llevaron al hospitalito y no la pudieron atender porque no había pediatría. Entonces, bueno, hicimos una propuesta de campaña, me acuerdo, con este proyecto de guardia pediátrica permanente de 24 horas los 365 días del año, y cuando luego de la elección cumplimos con la propuesta de campaña y presentamos el proyecto de ordenanza. Juntamos muchas firmas, muchos vecinos en la calle nos acompañaron con el proyecto porque creían que era justo, y bueno, hicimos una investigación viendo cuál era el problema, por qué no había una guardia pediátrica, visitamos los centros de salud y nos contaron que el problema es que, que el presupuesto municipal tiene sueldos muy bajos para los médicos y que entonces por esa plata es muy difícil conseguir pediatras y muchas veces faltan pediatras en Ituzaingó. Normalmente faltan pediatras, el hospital prácticamente cero. Sí, y los pediatras, bueno, cumplen un horario restringido que no es de 24 horas y muchas veces no se consigue médico porque el que va ya no quiere volver a ir y se paga tan poco que a muchos médicos no les sirve y no agarran ese trabajo. Lo que se termina haciendo es pagando por afuera del presupuesto con algunos extras y así se consiguen los pocos pediatras que tenemos. Nosotros lo que hicimos es hacer una propuesta salarial distinta con un aumento del 30% en su momento, porque eso fue para el año pasado, hoy estaría desactualizado, pero hicimos un cálculo que con 2 millones de pesos se podía tener, aunque sea un pediatra en el hospitalito todos los días, todo el año. Hoy debe ser un poquito más porque esos valores se han modificado, pero estamos viendo que es un monto que el municipio podría sacar de algunos lugares. Pensemos que en el contrato de basura se gastan casi 90 millones es una barbaridad. Anuales, lo que se ha gastado aproximadamente en 2014 es eso. Y bueno, hay gastos en publicidad y propaganda que también podríamos ahorrar, o mismo los gastos en servicio de deuda, etcétera, que nos parecen menos importantes o por lo menos no son prioritarios comparados con la necesidad de tener un médico para atender a un chico que se lastimó. Así que creo que si nuestros números no son los que les gusta al oficialismo, por ahí ellos pueden recalcular y no serán 2 millones, serán 2 millones y medio, serán 3, pero podemos llegar a ponernos de acuerdo en cuánto dinero se necesita para invertir en ese punto que nos parece central. Esto que ustedes presentaron el año pasado se aprobó en el Consejo Deliberante y fue al Ejecutivo, donde le iban a dar un dictamen, sí. No es que se haya aprobado la ordenanza, sino que lo que se aprobó fue el pase al Ejecutivo y ahí se iba a hacer un análisis del proyecto y se iba a devolver. Lamentablemente han pasado muchos meses y el proyecto no ha vuelto al Consejo Deliberante para su tratamiento. Nosotros por eso te agradecemos la visita, Mario, porque queremos difundir la importancia de este tema y bueno, ver si realmente el Ejecutivo considera que el proyecto de ordenanza está para aprobar, bueno, acelerar los tiempos y tratarlo, porque bueno, es un tema que tiene una necesidad muy imperiosa de los vecinos y que nosotros estamos muy presentes. El año pasado, hace poquito se trató la rendición de cuentas 2014. Vimos que se gastaron alrededor de 40 millones de pesos en salud y que es menos de la mitad, mejor dicho, es menos de la mitad de lo que se gasta en el contrato de la basura. Bueno,
ahí están claras las prioridades que Ituzaingó está asignando a la hora de gastar el dinero, y si todo el sistema de salud se gasta la mitad que lo que se gasta en basura es porque hay algo que no estamos haciendo bien. La respuesta es, bueno, vamos a tener un hospital. Vamos a tener un hospital el año que viene, calculo. Es un hospital del PAMI, no sabemos qué servicios va a tener todavía, no sabemos si va a tener camas de obstetricia para que en Ituzaingó haya partos, no sabemos si va a haber una guardia pediátrica o no. Lo que pensamos es muy bueno que Ituzaingó en un futuro cercano tenga un hospital, pero más allá de eso hay que discutir qué servicios va a tener ese hospital, qué servicios van a tener las salas, que son las que supuestamente hacen la atención primaria, las que se sacan de encima los primeros problemas de los niños. Y entonces la discusión de la guardia pediátrica permanente es muy actual y no se circunscribe al futuro inmediato de tener el hospital o no. La guardia pediátrica la tenemos que discutir ahora, es urgente, y cuando tengamos el hospital también tenemos que ver si ese hospital va a contar con una guardia pediátrica permanente o no. Sí, de por sí es importante el hospital, pero si no tenemos gente es prácticamente inútil. Bueno, no solo un edificio, es aparatología, profesionales y profesionales de diversos servicios, que bueno, va a requerir también un trabajo muy arduo de la municipalidad, y en ese sentido va nuestro aporte de la guardia pediátrica permanente, y como una manera de pensar un servicio importante que también tiene que estar en el hospital. Bien, nosotros vamos a intentar dentro de unos meses volver sobre el tema, porque esto es bueno para toda la población. Y es que aparte es una propuesta que bueno, por ahí no es la mejor, se puede enriquecer con otros bloques, con otras miradas, pero es importante que se discuta, y por eso te agradezco la presencia, y nosotros también vamos a seguir sobre el tema, así que te invitamos cuando quieras a discutir de salud pública en Ituzaingó, a discutir de cómo el estado de las salas primarias de Ituzaingó, y poner en el debate de los vecinos sus problemas fundamentales, que es el acceso al derecho a la salud, que es un derecho fundamental. Fenómeno, muy amable como siempre. Gracias a ustedes como siempre.